Círculo principal, por favor. Círculo principal de la cabeza. Vamos a dibujar el cráneo y enseguida pues vamos a colocarle el fuego. No va a ser un dibujo tan elaborado porque no se trata de dibujar el cráneo o toda la anatomía del personaje, no nada más una parte del estudio o un pequeño trazo de lo donde lo vamos a montar y donde sí vamos a detallar pues va a ser en el fuego. La parte de la barbilla lo aplicamos pero ya dibujando un poquito los pómulos, esta extensión afuera del circulito principal. Lo puedes trazar con líneas un tanto sucias, no importa. Lo que importa va a ser la limpieza en el trazo del fuego. Barbilla, aquí ligeramente cuadradita. El personaje es muy triangular, muchos picos, eh, acompañado precisamente del diseño del fuego. El personaje no tiene la única curva que tiene es en la cabeza, ¿no? En la cabeza y en los ojitos, aquí en la ceja, pero es muy mínimo. Pero todo el gesto se enfoca en la mayoría de de los picos. Para dibujar los ojitos, colocamos la línea de los ojos va a estar montada justo en la base del círculo principal. Y ahí simplemente dividimos, pero ya no dividimos con rayitas así muy simples. Podemos dividirlo directamente con el gesto aquí en el cráneo, en la ceja. Y después lo subimos y formamos el ojito hacia el huesito de la ceja del lado izquierdo. Muy bien. Enmarcamos el ojito por arriba. Enmarcamos el ojo por arriba y realizamos o completamos la figura de la base del ojo. La base del ojo, por la perspectiva en la que está, se puede notar dos líneas, una linecita doble para el grosor del huesito precisamente, y aquí sombreamos un poquito. Aquí podemos sombrear un poco. Si conseguimos realizar el diseño del fuego directamente con lápiz, que es la práctica, no se necesita ningún otro material, podemos hacerlo más fácilmente después en color. Si logras interpretarlo en blanco y negro, esa es la práctica un poco más compleja o más entera que puedes realizar. Tiene mucha luz, mucha sombra, normalmente siempre una característica de fuego, pero si logramos, repito, realizarlo con papel y lápiz, ya con color, con pintura, va a ser mucho más sencillo porque los colores te van a ayudar bastante. Para la parte de la naricita, colocamos la V invertida. Esa se mantiene con luz en vacío. Y dibujamos la dentadura desde el pómulo, la parte superior, y hacemos las líneas paralelas. Primero en la parte superior de la dentadura, vaya superior, dos líneas paralelas. La inferior, otras dos lineecitas paralelas, y se pega a la barbilla. Muy bien, y aquí otra muy buena aplicación, muchachos, de cuando dibujamos dientes, se necesita primero dibujar el arco de la encía. Puedes contarlos o si no, no pasa nada. El arco de la encía en la parte superior. Primero dibujamos el arco para poder posicionar, dividir cada dientecito. Y después en la base vamos cerrando cada diente. Aquí sí lo podemos dibujar por individual, ¿sí? De abajo hacia arriba. Bien importante, la característica también del fuego hace un alto contraste. Si observas en este lado izquierdo, la sombrita está del lado derecho de cada diente. Aquí al centro se deja un poquito de espacio libre a los laterales del dientecito, y después a la derecha, como también hay fuego a la derecha, ahora la sombra cambia y se posiciona a la izquierda de cada diente. Algo muy usual en este tipo de diseños es que la iluminación tiene un papel demasiado importante para poder concentrar precisamente el alto contraste y que te dé la textura
o simplemente la forma iluminada de todo el fueguito. El fuego pues, destella muchísima iluminación. Por lo tanto, desde donde esté el fuego, va a generar una textura muy contrastante. En la base, en la boca también, vamos a dibujar primero el arco de la encía en la parte de abajo. Observa la sombrita. Aquí, de hecho, podemos dibujar ya más directo. En lugar de dibujar diente por diente, cada diente se define por la sombra. Del lado izquierdo, la sombrita en cada diente va a la derecha y se posiciona aquí en el centro. Y los dientes del lado derecho tienen la sombra a su izquierda. Espero me esté explicando con esto. Y si observas, la sombra mayoritaria se posa por todo el frente del rostro, desde la base. Y aquí podemos colocar unas líneas en diagonal para formar y delinear. El contorno con una sola línea se puede realizar, por una sola línea. Pero todo el frente del rostro, con línea puede ser así en diagonal, se rellena, se sombrea con una tonalidad muy oscura. Presionalo un poquito fuerte en esa parte, tiene que quedar negro. Nada más no vayas a dañar tu hoja. Y observa las diagonales, las líneas rectas en diagonal también generan movimiento, generan un poquito de caos en el dibujo. En el pómulo, y en la parte interna del pómulo, donde no le pega la lucecita del fuego. Del otro lado no tiene, pero incluso se lo podemos agregar, creo que sí debe de estar. Al interior de los ojos pues, no hay ningún detalle, todo es fuego por dentro. Y al frente, entre la ceja, aquí se forman el brillito del cráneo, precisamente como que no se vea plano, hacen esas figuritas para después solamente sacar las sombras del centro en diagonal también, rellenando y haciendo un alto contraste. Hay que tomar mucho en cuenta el efecto del alto contraste para cualquier dibujo que vayas a realizar en algún momento donde le quieras incluir fuego o que esté demasiado iluminado. Observen la diagonal, esta les va a servir mucho como práctica, realizar las linecitas así lo más bonito posible, lo más derechito posible. Salen del cráneo también para reflejar precisamente dinamismo. Pero la mayor cantidad de la sombra está al frente porque a los lados es donde le pega la luz del fuego. El marco por encima. Y un par de texturitas nada más para terminar de detallar el cráneo. ¿De acuerdo? Nos detenemos hasta este punto, por favor. Solamente hasta ahí nos detenemos. Ya tenemos un muy buen contraste en el cráneo para después colocar precisamente el fuego alrededor. Toda la orillita donde le pega la luz se va a quedar en blanco, se va a quedar en vacío totalmente. Y esto es a lo que le llamamos también el alto contraste. El alto contraste, si lo puedes anotar, por favor. El alto contraste simplemente se basa en que la luz tiene que ser totalmente blanca y la sombra debe ser totalmente negra. ¿De acuerdo? El alto contraste es esto: mucha luz, mucha sombra, llegan al extremo. Si te fijas, las partes más iluminadas del fuego son totalmente blancas y las partes más oscuras en el cráneo y en el cuerpo, la ropa, son totalmente negras. Le va muy bien precisamente al dibujo de cómic, por eso el ejemplo del dibujo de cómic para este estudio, porque se marcan mucho el contraste tanto en el fuego, las explosiones, el humo,
todo tiene mucho contraste y el cómic se refleja y se dibuja bastante bien. Cuando lo dibujas, por ejemplo, para alguna aplicación en cine, en alguna película animada, se aprecia precisamente como un cómic. Se llega a ver tanto contraste que se ve dibujado precisamente toda la formita y silueta del fuego. Ahora aquí completo, me falta aquí la quijadita, nada más completar en esta parte y listo. Para la parte del fuego, todo alrededor, repito, tienes que dibujar. Son líneas muy holgadas, bastante aleatorias, pero con terminación en picos, en triángulos. Trata de respetar esta parte de los triángulos y las líneas ligeramente garabateadas, pero muy limpias a su vez. El garabato nada más va en todo el contornito, ¿no? En toda la orillita, pero termina siempre en piquito, cuando se dibuja fuego, ¿sí? Cuando se dibuja humo, van las curvas, y cuando se dibuja explosiones, ahorita vamos a ver el ejemplo que es el tercero, las explosiones combinan ambos, tanto el fuego como el humo, y genera un diseño bastante bonito, se ve unos arbolitos así bastante padres de explosiones. Entonces, alrededor del cráneo, por favor, aquí a la izquierda hay una serie de líneas para enmarcar precisamente la ropa, y aproximadamente a la altura de la ceja comienza el fuego. Trata de observar y seguir la línea. No va a ser exacto totalmente, pero con una línea lo más limpia posible. Trata de pensar muy bien el trazo para que solo una línea quede. Todos los triangulitos, todos los triangulitos o la terminación en pico, con un trazo ligeramente golpeado, ligeramente violento cuando vamos dibujando ese tipo de formitas, nos ayuda muchísimo como que acelerar el trazo, tocas y después aceleras la línea para que te quede un poquito el remate violento precisamente. Muy bien. Ahora, ya que tenemos la línea y que vamos contorneando precisamente todo el fuego, hay unas partes más amplias que poco a poco vamos encontrando la manera de cómo de dibujarla, y simplemente tienes que seguir todo el tiempo la formita triangular. Aquí, por ejemplo, hacia arriba, observa todo el mechoncito de fuego que se genera, pero con un contorno, con un contorno bien marcadito. Trata de extender la línea, quebrar los trazos también. Hay unas pelucitas que también se logran ver muy bonito, separado precisamente de la textura. Y esas también forman parte de la ceniza que se va generando, todas las flamitas que va soltando para poder hacer que se va consumiendo, ¿no? Pues se va desprendiendo esos triangulitos hacia afuera. Rodeamos aquí la carita y terminamos con una pequeña silueta triangular debajo del rostro, y hasta ahí. No vamos a hacer nada más que el fuego. Primero esa parte. Primero, si te fijas, fue toda una sola línea, ¿no? Una sola línea que rodeó totalmente el área. Bien, una sola línea. Ahora, si observamos a detalle, dentro de esto que acabamos de realizar, repito, hay una silueta de blanco. Esta siluetita de blanco, dentro de todo esta figura de fuego que acabamos de realizar, vamos a dibujarla, por favor, pero un poquito claro, ¿sí? Un poco claro y más simple. Toda esta siluetita que va haciendo una segunda capa de luz, la más intensa en la parte interna. Cuando dibujas una flamita, cuando dibujamos una flamita, cuando dibujamos fuego en general, tiene diferentes capas de brillo, como cuando vemos la flama de la estufa, ¿no? La flama de la estufa, que tiene ese colorcito azul, y azul, a veces violeta, dependiendo dónde esté, también en qué parte le esté pegando la luz o el tipo de foco.
pero se ven azules, violetas, y se notan las capitas, ¿no? Las capitas así como el centro, la típica flamita de dibujo tradicional que dibujamos así, y luego tiene una capita al centro y puede tener otra capita dentro, y son varias capas, ¿no? Varias capitas. Entonces este tipo también lo tiene reflejado precisamente en esta parte, contorneando en la parte interna, un poquito de iluminación más blanco, que es lo que va totalmente blanco. Si de por sí siempre se pinta el fuego en amarillo, amarillo muy intenso, tiene una capita de mucha iluminación al centro, ¿de acuerdo? Una vez que ya tenemos las dos capitas, observa que también se pueden mostrar algunas partes de huequitos donde se va desprendiendo un poco el fuego. Esos huequitos, esos ligeros hoyuelos que se van formando, que para poder distinguirlos tenemos que sombrear. Ahorita vamos a sombrear un poquito también el fondo. Esos orificios trata de sombrearlos un tanto gris, no totalmente negros, porque luego pierde el enfoque de la iluminación. Sombréalos, esos huequitos deben de tener un poco de contraste con respecto a el fuego o la iluminación. ¿Sí? Esas marquitas como rasgaduras, puedes hacer una con más piquitos. Pueden proponer, ¿eh? No, no estamos haciéndolo exactamente. Pueden proponer, pueden hacer algunos de más en la zona que gustes. Uno aquí al centro incluso también lo puedes generar. Y con piquito, el fueguito dentro, y estos simplemente son los orificios donde se va desprendiendo la flamita. Bien. Así como dibujamos estos del centro, colocamos lo mismo en la parte externa. Y aquí en la parte externa hay dos maneras de poder dibujarlo. Pueden ser unos con los mismos piquitos, esas flamitas que se desprenden, y estos quedan ya nuevamente vacíos, son como ligeros, como cuando un papelito, sí, vaya, un papel se quema, empieza a flotar, ¿no? Toda la cenicita que empieza a desprenderse del papel, y empiezan a flotar los pedacitos de papel ya quemaditos. Y esos pedacitos de papel simplemente tienen también una formita de piquito. Dibuja todas las formitas, pero repito, la triangulación, o bueno, más bien la figuración del fuego, todo se realiza con triángulos. De hecho, aquí también lo puedes anotar. Triángulos y picos. Bien importante, porque no intenten hacer fuego con líneas curvas y que termine redondito, porque pues jamás va a interpretarse. Bueno, uno es con triangulitos, con piquitos, y el otro, muchachos, es con los destellitos circulares. Los destellitos circulares, si observas, eso ya se interpreta precisamente como el término de la cenicita que va desprendiendo. Lo que va quemando, pues básicamente se convierte en una pequeña pelucita de fuego, ¿no? Ese, como cuando estás en la carnita asada, ¿no? En la carnita asada, y luego le echas aire y empieza a tronar el carbón, empieza a tronar el carbón y se desprenden esas pelucitas. Esas pelucitas, esas manchitas de fuego, es precisamente representado por esos circulitos, unos chiquititos, otros más grandes, de esos de los que te caen la ropa y luego al día siguiente te despiertas y luego, mamá, está agujerada mi camisa, ¿no? Pues sí, pues estabas al lado de la leña y le cayeron esas pelucitas de fuego y pues te agujeró. Pasa mucho con las camisas o las sudaderas impermeables, ¿verdad? Las de lluvia, que son tipo plástico. Te agujeran bien feo. Una vez me dolió mucho una que yo tenía y estaba haciendo una carnita. Bueno, no es cierto, yo le estaba echando aire, o sea, ni siquiera estaba, yo le estaba echando aire y saltaron todas las pelucitas así y dije, pues no pasa nada, no, hombre, al día siguiente
me di cuenta que estaba todo agujerado, según yo, bien animado. Sí, sí, tú échale aire. Nada, que se me agujeró toda la chaquetilla de hipermeable tipo plástico. No, pues no. También las de estambre me ha tocado también ver que se consumen así bien feo. Se achicharran el estambrillo. Bueno, toda la pelucita, por aquí atrásito también hay otro. Se pueden agregar las flamitas que gusten, pero toda la terminación en piquito es bastante libre el trazo, pero al mismo tiempo, pues muy limpio, ¿no? Con una sola línea el contorno y listo. Hasta ahí, por favor, le dejamos. Y ya para terminar esta práctica, el fondo se tiene que oscurecer un poquito. Pero antes de oscurecer el fondo, por favor, tienes que generar precisamente un poquito la textura de destello alrededor del fuego. Observa, eso te lo voy a marcar muy ligerito. El destellito que va alrededor es lo mismo que hicimos con el blanco por dentro. Este destellito que rodea precisamente tiene que serlo muy clarito. Es el destellito sencillamente de luz que va desprendiendo alrededor del fuego. Ese haz de luz, el ki, el ki del fuego. ¿De acuerdo? Son varias capas, son varias capitas. Esto también en color es el difuminado, la parte difuminada. Y entonces sí ya podemos sombrear un poco. No tiene que ser muy oscuro, pero lo que sí debe ser es que hazlo lo más parejito posible. Lo más parejito posible. Déjale un poquito de separación entre el fuego, precisamente. Incluso puedes rodear las pelucitas, mira. Puedes rodear las pelucitas para que también se pueda mostrar un poquito de destello. Alrededor de las pelucitas le dejas un vacío, como una luciérnaga que el brillo desprende un pequeño haz de luz. Lo único que necesitamos entender es el efecto del contraste de luz, sombra, y eso para que se pueda ver como fondo lo más parejito posible, de preferencia hacerlo. Y formando. Recuerden que es solamente un sketch, tampoco nos vamos a detener a hacer nos vamos a tardar más en hacer el fondo, ¿no? Si lo hacemos así totalmente relleno. ¿No? Algo sencillo, pero parejito, parejito, lo más parejito posible. Y le voy a rodear únicamente el cráneo, no le voy a colocar la ropa, ¿de acuerdo? Todo este rellenito alrededor de las flamitas, alrededor de todo el dibujo de fuego, dejando ese espacio de separación. Y repito, este nos va a servir muchísimo también para entender parte de cuando dibujemos algunas escenas que incluyen precisamente fuego. Lo más padre es sacarlo de una fotografía e interpretarlo, ¿de acuerdo? Hasta ahí únicamente. Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor. Y vamos a pasar con el segundo ejemplo. Muy bien, muchas gracias. Ahora, para el siguiente ejemplo, vamos a interpretar precisamente de una fotografía que también está muy padre, no tan elaborada,
pero sí una representación que vamos a interpretar, nosotros vamos a interpretar en el siguiente ejemplo, con una manita. Ay, caray, se me cerró la imagen. Esta de aquí, ¿se acuerdan del de Antorcha Humana? La película de los Cuatro Fantásticos. En este ejemplo mostramos precisamente la idea de una interpretación en donde se muestra la mano y todo el fueguito, aunque es un fuego digital, pues es bastante bien aplicado. Entonces aquí dibujamos, por favor, la manita, dejen espacio suficiente. Colocamos la manita, la palma de la mano primero, por favor. Primero la palmita de la mano, le damos un poquito el volumen de la palma en la parte superior, el grosor del canto de la mano aquí a la derecha y se forma como una cajita, como un panecito, la rebanadita de pan. Hacemos un sketch muy sencillo del contorno de los dedos, de la mano total. Y sobre ese sketch colocamos precisamente la formita de fuego. Nudillos. Dedo pulgar. Tendría el nudillo de este lado. Y los 4 deditos por encima. 1, 2, 3 y 4. Muy ligerito, no le remarques demasiado porque el remarcado va a estar más en el diseño del fuego. Comenzamos con el pulgar. El pulgar aquí lo podemos hacer un tanto directo, pensando en las dos falanges. Observa, es una falange y dos falanges. Pensando siempre en el efecto de volumen, ligeras curvas para cada articulación y que no se vean figuras planas. Índice, 3 falanges. Es 1, ligeramente incompleto en un dibujo muy sencillito. 2 y la punta del dedo. 3. Cada falange puede representarse con un recuadro. Muy apenas alcanza a ver el diseño de la uña. Con 2 lineecitas, algo muy sencillito lo puedes representar. Misma aplicación para los otros 3. Primera falange del dedo medio. Segunda falange, ligeramente incompleto. Y la tercera falange un poco más alto que el índice. Y se muestra un poco la uña. Dedo anular. Primera falange. Aquí ya cambia un poquitito la perspectiva. Segunda falange. Y tercera falange casi del mismo tamaño que el índice. En la mayoría de las veces el tamaño promedio del dedo anular con respecto al dedo índice es muy similar. Son los más parecidos, aunque siempre van a ser diferentes, pero son un poquito parecidos en tamaño. Dedo meñique. Primera, segunda y tercera falange. Sencillo el trazo. Y unimos aquí a la palmita. Un poco la parte de la muñeca nada más para completar. Y listo. Únicamente nos basta tener la silueta para poder dibujar el fuego por encima y por fuera de la mano. Dentro y fuera del diseño de la mano. Comenzamos por la parte externa, por favor. Muy similar a lo que hicimos en el anterior. Vamos a colocar, por favor, en la orillita de la mano, con una pequeña extensión. Aquí le podemos marcar un poquito más fuerte si gustan, pero con una línea lo más limpia posible. Trazos minuciosos en una sola línea.
todas las lineecitas en triángulo, el rematito en triángulo, en pico, alrededor y por fuera de la mano. Alrededor y fuera de la mano. En la punta observa toda la terminación, ligeramente el trazo tembloroso. Y hay un montón de piquitos aquí abrazando el dedo índice y el dedo medio. Aquí hay una pequeña abertura, ligeramente el trazo un tanto violento, les decía. Empieza de un punto y termina con un movimiento rápido, ligeramente desordenado, pero no pierdas la línea. Cada terminación en piquito o en triángulo nos va a ayudar a darle esa texturita de fuego. Abrazamos del otro lado también la manita, todo alrededor de la mano, cubre literal, cubre la mano como un guante. Hacemos unas par de figuritas también desprendidas o separadas de esta flamita. Repito, no tiene que ser igual, muchachos, pueden jugar y variar muchísimo las formas sin ningún problema, nada más con que tenga ese rematito en pico. Recuerda las pelucitas, el fueguito que queda por más separado con algunos puntitos, casi no se alcanzan a ver. Hay unos cuantos aquí abajito, por ejemplo. Ahí arribita hay otros más. Ahora esa es la parte externa. En la parte interna de la mano también hacemos esta combinación de líneas, pero ya forrando precisamente el dedito. Y esas áreas son como los orificios, precisamente. Imagínate que todo es un guante completito, ¿no? Completito. Y luego vamos haciendo los orificios dentro de la manita, que es la parte que ligeramente no toca o se separa el fuego para poder dejar esos huequitos y que formen, en su mayoría, van formando la silueta de la mano, del dedo. Esas formitas también con una terminación en piquito. En cualquier aplicación, en cuerpos, manos, rostros, animales, dependiendo el sentido que le quieras dar. Toda la interpretación de piquitos es lo más importante para este tipo de diseño. En cada dedito hacemos las siluetas y esas siluetas sencillamente lo vamos a rellenar ahorita, lo vamos a colocar en un tono más oscuro. Hay una parte de un padre de diseño gráfico que cuando le llaman vectorizar a un dibujo, es algo muy parecido a esto, donde vas sencillamente separando los colores, vas haciendo la separación de color. Y es algo muy parecido a este diseño que estamos haciendo, en donde separamos las diferentes tonalidades del fuego para poder hacer un dibujo más simple. Tiene el dedito pulgar, te fijas que la sombrita enmarca el dedo. Y ahora, antes de pasarnos con cualquier otra cosa, vamos a sombrear esos huequitos, no tan oscuros porque tienen mucha iluminación. Rellenamos, rellenamos un poquito cada parte.
Y eso es lo que al final va a formar un poco nuestro guante de la mano. Por eso el poco detalle de la construcción de la mano pues no nos va a afectar. Entre más simple mejor para darle importancia al fuego. Dígale suficiente tiempo para que quede parejito, parejito. Y enseguida de esto vamos a delinear un poquito, así como delineamos el cráneo del anterior dibujo. De la parte interna de la mano mencionamos. Y la parte externa, repito aquí, simplemente delineamos un poquito, contorneando el dibujo de la mano con líneas muy simples que vamos definiendo para que se aprecie precisamente que se trata de una manito, si no eso se nos va a perder y no se va a ver la formita. También con linecitas ligeramente quebradas, en algunas muy normal, muy natural del diseño en la silueta de la mano. Y ahí mismo le puedes ir agregando también otras siluetas en caso de que le quieras poner más textura. Y hay otra sombrita mediana, muchachos, hay otra sombrita mediana dentro de la manita, pero que hace un tono medio entre el huequito que colocamos y la manita, la silueta de la mano. Son 4 tonos, de hecho. El más oscuro ya lo colocamos, que no es tan oscuro. Este segundo tonito medio es el relleno de la mano, el rellenito de la mano. Pues con un tonito más clarito, pero sin dejarlo vacío. Rellenamos toda la manita. Le pueden ir agregando todavía más detalles, ¿eh? Si le quieren aumentar el detallito. Y de hecho hay unos huequitos en blanco. Hay unos cuantos huequitos en blanco que se los puedes dejar silueteados y vacíos. Conforme se vayan atravesando esos brillitos en blanco. Y si no, también con el borrador después o al final de que ya rellenaste, puedes abrir algunos espacios, mira. Abres algunos espacios, dibujas con el borrador y después haces la siluetita. Generas la silueta también con el borrador. Limpias y silueteamos. Ahora sí, de hecho con el borrador precisamente vamos a limpiar las líneas guía para que quede lo más limpio posible. Todas las líneas guía para que no nos vayan a estorbar. Con esto completamos el destellito. Bien, y la otra era la que hicimos en el anterior, el destello totalmente blanco que va dentro del fueguito. El destellito blanco, que lo silueteamos aquí, aquí por dentro. Lo adaptamos a las zonas donde está el fueguito por fuera de la mano. Y se alcanza a ver, ¿verdad? En mi hoja. Es muy clarito. Todo bastante clarito.
Y ahí mismo puedes ir agregándole detallito, detallito todavía más elaborado, si lo quieres hacer más completo. Y esto obviamente se puede simplificar mucho más para dependiendo del tipo de estilos de dibujo que quieras generar. Y ya para terminar, alrededor, dejando un espacio vacío, vamos rellenando un poquito alrededor, dejando una separación entre esta sombrita y el fuego, para que se genere precisamente un alto contraste. O bueno, no alto contraste porque es no totalmente negro ni blanco. Bueno, blanco sí, pero negro no. Pero sí un contraste precisamente para poder representarlo correctamente. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? ¿Qué otros personajes conocen, muchachos, de que tengan la aplicación de fuego? Ahí están estos dos, se ve padre, ¿no? Elvis, cuando llegues hasta este punto, por favor, para pasar al siguiente. Te entiendas a este punto mucho de la aplicación de fuego en donde tienes que utilizar sencillamente picos, triángulos. Ándale, el ki de Goku, de Superman. Muy bien. Hay diferentes, ¿no? Hay un el de Escuadrón Suicida, ¿cómo se llamaba ese tipo? El tatuado de calavera, el que dijimos que representaba precisamente al dios el Mictlantecutli, el dios del inframundo de la mitología maya. No recuerdo cómo se llama, pero sí, el Escuadrón Suicida, el que tiene la tatuado de la calavera. Está bien padre ese personaje. Muy bien, vámonos con el siguiente. En el siguiente aquí ya vamos a cambiar, muchachos, con la aplicación de humo. En esta aplicación de humo, se me cerraron todas las imágenes. Según yo ya las tenía listas y se me cerraron todas. Ya no me acuerdo cuál eran. Ah, sí, aquí está. Hay una aplicación muy padre de una película, no sé si ya la vieron, me encantó esta película. Les decía que a partir de Batman Ninja ya soy otaku. Ya soy bien otaku a partir de Batman Ninja. Hay unas aplicaciones muy bonitas, muy padres, en donde precisamente en la ilustración de cómics se aprecia mucho más. Aquí les dejo dos ejemplos y estos vamos a intentar trabajarlos para poder ejemplificar uno como neblina y el otro como tal. Esa es la parte el fueguito, o bueno, lo que resulta del humo después del fuego. Que me muestro esta de aquí arribita, en un ladito esta del guasón. Este de aquí es más como neblina. Y este de abajo tiene un dibujo también muy bonito aquí sobre el rostro. Esta parte del fuego es la que me interesa mucho que puedan dominar porque se utiliza demasiado, demasiado en los dibujos de cómic, de ilustración en general, en donde tienes que hacer fuego y eso te ayuda muchísimo a darle un aspecto más volumen o de ambiente en donde vayas a dibujar. Empezamos con el de arriba, por favor. Si observas en el de arriba, ya enfoca un poquito una combinación entre el fuego y las figuras redonditas, pero simplemente dibujando como nubes. Empezamos, por favor, con las líneas redonditas. Ovalitos, puedes hacer un trazo muy ligerito
formando óvalos ligeramente unidos para que puedas sobre esto colocar la texturita del contorno. Primero estamos dibujando el de arriba, ¿sí? Algo muy, muy similar, con ovalitos, como dibujar también un arbolito de los más frondosos. Esa texturita, solamente un cachito, mira, le voy a dar un rematito aquí en esta parte, la de abajo, y un poquito la unión en esta parte más amplia, arriba a la derecha, pero primero con ovalitos, ovalitos hacia la izquierda, hacia la derecha. Espero que ya te salgan bonitos los circulitos y óvalos. Y si no, pues aquí es para practicar también. Sí, primero estas bolitas, primero todos esos ovalitos. Se llama el diablo. Bueno, sí, ándale, pues sí, es el diablo, sí, ¿verdad? El del Escuadrón Suicida. Colocamos después de los ovalitos, aquí me voy a acercar un poco, ese es una para lograr como irnos de manera gradual del fuego, para no desprendernos de repente así muy contrastante del fuego con los piquitos. Aquí hay una ligera combinación. Me voy a acercar esta partecita y comienzo aquí abajito. En la parte de abajo, si observas, después de hacer los ovalitos así muy tenues, se van formando nubecitas, como tal nubecitas, con unos cuantos terminación en piquito, pero la gran mayoría son este efecto de nube. Todo alrededor vamos dibujando. Todo, 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 todo alrededor. Al final también esto presiónale un poquito más fuerte para que dejes la base un tanto clara. Pero primero es un boceto, el boceto del boceto, digamos. Aquí sube, hasta esta parte le voy a dejar. Hasta ahí nada más. Me voy a regresar por la parte superior, rodeando toda la figurita que hice. Y repito, tienen aquí unos rematitos, muy pocos rematitos en piquito. Unos pocos rematitos en piquito para que se pueda ver un tanto, no tan violento, pero sí que es más que nube, porque las nubes son mucho más redonditas, que se pueda desprender como si fuera el resultado de algo que se quemó, o algo ligeramente más violento. Son trazos nobles, muchas curvitas. Primero la siluetita, ¿eh? Trata de hacerlo muy clarito con una sola línea, bien marcado. Y se une. Aquí ya no hay tanto contraste con el fondo. Puede ser un fondo de cualquier color, o el humo también de cualquier color. Ya no aplica mucha la luz. De hecho, las nubecitas son, las nubes de humo son difuminadores naturales. Cuando, por ejemplo, en el cielo está muy soleado, se atraviesa una nube, sigue habiendo muchísima luz, pero atenúa la iluminación. Algo muy parecido sucede aquí. Aquí ya no hay contraste. De hecho, las nubes o el humo generan un difuminado en la iluminación, por lo tanto que absorben la luz y atenúan todo el ambiente, como la típica formación de neblina, por ejemplo, atenúa la luz. Cuando las nubes se atraviesan sobre la luna o sobre el sol, atenúa esa iluminación directa. Entonces aquí el trazo debe ser muy suave, muy noble,
y bastante degradado. Aquí sí hay mucho degradado, a diferencia de en el fuego no hay degradados, es contraste, alto contraste. Y aquí vamos a notarlo en la parte de abajo. Para la parte del humo se utilizan sencillamente difuminado, líneas curvas y óvalos. ¿De acuerdo? Y es una iluminación más tenue, atenuante, muy suave. Le podemos colocar la iluminación. Tenue o suave. Y al decir esto, necesitamos difuminar y degradar. Ahora, una vez que ya tenemos esto, por favor, vámonos a una esquinita, la esquinita que quieras, y observa que la luz de la luna, en este caso, es la que se coloca del lado izquierdo. Allá atrásito, ahorita dibujamos la luna, pero primero concentramos en el dibujo, en el humo. En esta parte les sugiero que hagamos un degradado con 3 capitas, sencillamente con 3 capitas. A la práctica de ayer precisamente te va a ayudar a entender esta parte. Con un mismo lápiz, si quieres hacerlo con los 3 lápices, que si ya los tienes y te gustaría practicarlo, lo puedes hacer. Vamos a hacer una práctica sencillamente de tono claro, tono medio y tono oscuro. A diferencia, repito, a diferencia del humo, perdón, del fuego, que en el fuego mencionábamos que era un alto contraste, mucha luz, mucha sombra. Acá no, acá es una sombra degradada, ¿sí? Atenuante, va de menos a más. De menos a más es una escala de grises también. Lo vemos en el ejemplo de abajo también. Si te fijas, no es mucho contraste, son colores muy sutiles. Está un grisecito, un cafecito, un ocre, pero son colores muy sutiles. Bastante gráfico, separación de color muy padre, pero muy sutil el diseño. Entonces, elegimos una esquinita y también una ligera diagonal. Colocamos primero, miren, aquí les voy a poner un ejemplo de la primera capita de tono claro, una capita de tono claro, pero aquí lo importante es que con la capita de tono claro no vas a cubrir toda la nube, no se va a cubrir toda la nube, la parte más iluminada se va a quedar en blanco y la parte de la primera capita va a generar un segundo trazo aquí adentro. Déjenme primero lo termino. Este cachito, miren. Voy a terminar nada más este pedacito. Después de colocar la primera capita, observa la línea que se va a generar. La separación de la capita genera esta segunda silueta por dentro. Algo muy similar a lo que hicimos con la parte blanca del fuego en la parte interna. Bien, esta siluetita dentro. Con el borrador nos podemos apoyar y limpiar el bocetito que haya quedado para que esta parte se vea más iluminada. Y si lo quieres hacer en un efecto realista, pues ya no marcamos esas siluetas, simplemente las dejamos degradadas. Pero el ejemplo que quiero que hagamos es un ejemplo más de cómic para que puedas definir cada partecita. Esa es la primera capa, ¿no? Esta de aquí, la primera capa. La segunda capa va a ser algo muy similar, pero la nubecita absorbe luz por todos lados, de tal manera que la primera capa es mayoritaria. La segunda capita, observa, voy a dejar un pequeño espacio de separación aquí en la orillita de abajo. Un poquito de espacio de separación aquí abajito. Y arriba también. Es decir, la segunda capita se concentra al centro de la primera. Puedes utilizar la misma inclinación de la línea. Todo al centro. Un tono medio, tonito medio. Y aquí se genera otra siluetita.
Esas siluetitas de preferencia dibújalas también como nubecita, esas lineecitas redonditas que hacen una ligera separación, ¿sí? De la segunda capita. Y la tercera capa debe ser al centro, ¿no? Si lo observas aquí en la ilustración, se alcanza a ver mucho más definida esa tercera capita, no sé si la alcanzan a ver, aquí la estoy señalando en el puntero. Esas partecitas más oscuritas son más pequeñas, un poquito más oscuras y despegadas de los bordes, ¿sí? Despegaditas de los bordes. Esto de aquí. Y también marcamos una pequeña siluetita aquí adentro, generando el borde de esa sombrita. ¿Se entiende, muchachos? La nube absorbe luz de todos lados y se contornea la iluminación. Aquí ya tenemos la tercera capita. Los espero hasta este punto. Muy bien. Elige otro cachito. Yo voy a hacer este de acá. En este le voy a limpiar las lineecitas del boceto para que me quede un poco más sencillo, más limpio, más claro. Únicamente dejo la siluetita y voy a generar el efecto de las tres capitas. Nuevamente, si te fijas, es este de acá, mira, este de aquí. Y observa que hay contornos en las orillitas. No se rellena totalmente. Primera capita, suave y clara, despegadita del borde superior principalmente del borde superior. Puede ser una sombra súper simple, un trazo muy sencillito, pero aplicando las tres capitas de color, las tres capitas de grises y vamos a obtener un dibujo muy entero. Ahí está la primera capita y para definir y entenderlo mejor, silueteamos esta primera capita. En la parte de arriba, principalmente. Segunda capita, tono medio, despegadito de los bordes, despegado de los bordes. Con muchísimo cuidado, muy suavecito, las líneas muy pegaditas para que pueda rellenar. Y se genera otra siluetita. Y repito, las siluetitas, márcalas también como una nubecita dentro de la primerita. Nubecita encima de nubecita. Y la tercera capita ya es mucho más pequeñita, muy alejada también de los bordes, en tono oscuro, dibujando, dibujando otras onditas. Tú decides en qué dirección lo colocas. Generamos la silueta. ¿De acuerdo? Y a simple vista ya tiene ese efecto de volumen. Esa es la manera más sencilla de hacerlo, repito, en estilo cómic. Si lo quieres hacer ya más realista, tendríamos que suavizar y difuminar con mayor ligereza en los trazos y que se combinen muy bonito. Sí, pero esto es para no tardarnos demasiado también porque el realismo lleva mucho más tiempo. Con esto nos ayuda a entender muchísimo. ¿Dudas, muchachos? Perfecto. Hasta ahí únicamente. Si le quieres agregar más, pues adelante, pero hasta ahí me gusta para que lo podamos entender. Lo que sí vamos a completar es precisamente la silueta, un poquito la silueta de la luna por detrás, aquí a la izquierda, nada más para saber de dónde viene la iluminación y todo eso, nada más un par de texturitas de la luna.
Demasiado simple. De hecho, también la texturita de la luna tiene un poquito como silueta de fuego, de nubecita, pero algo muy clarito. Y bien importante, rellenar lo que está fuera de la luna y detrás de las nubes de humo para generar un poquito de contraste entre el humo y el fondo. Todos los huequitos. Normalmente yo siempre utilizo una línea en diagonal para todo el fondo para que se pueda ver homogéneo, que no vaya, que si le cambian la dirección de las líneas se puede eh, mezclar con tu dibujo. Y la diagonal, si te fijas, la cambié también para que diferencie de la diagonal de la nube. La nube está diagonal hacia la izquierda arriba y en el fondo hacia la derecha arriba. ¿De acuerdo? Ahí está. Elvis, cuando lleguen hasta este punto, por favor. El lápiz del contorno lo pueden definir con el HB. Sí, con el HB, el de delineado. Y el contornito es una presión normal. Las sombritas las pueden hacer las más claritas con uno de la letra H, un 6H si lo tienen. O también con el 6B, nada más modulando la presión de la mano para que sea así bien padre, suavecita. Muy bien, vamos a pasar con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo les quiero colocar precisamente uno más realista o uno realista como tal y tratar de traducirlo. ¿Sí? Esta nubecita de humo es muy sólida, bastante sólida, y si observas todo el degradado que tiene un muy bonito concepto de realismo y de suavidad en los trazos. Bien, observa todas las nubecitas. Y aquí, por ejemplo, vamos a tratar de hacerla ya no horizontal, sino vertical. Acomodan el espacio y vamos a colocarlo, por favor, comenzando desde la parte de abajo, de preferencia con las partes más grandes. Hacemos lo mismo como en el anterior. Todos los ovalitos tienen que darte la forma de la nubecita de humo. Toda la nubecita. Un montón de ovalitos. No tiene que ser exacto, pero sí lo más parecido en forma y estructura de todos los ovalitos que conforman esta pieza. Hasta donde alcance, no tiene que ser totalmente o muy completo. Si no, no va a alcanzar hasta este punto nada más a mí. Y claro, vamos a simplificar un poquito, ¿no? Hay algunas líneas así muy estilizadas como hilitos. Y también esos los agregamos, esos hilitos. Hasta ahí únicamente. Y solamente que vamos a hacer una parte nada más. Pero quiero que podamos comprender los degradados, las tres capitas de degradados igual al anterior, pero un poquito más suave. Aquí ya no le vamos a colocar los contornos muy marcados, muy ligerito. Muy ligerito voy a sombrear este ladito derecho. Este ladito derecho.
es el que voy a intentar sombrear. Con el contornito, repito, muy, muy ligerito, no tan marcado como el anterior. Intentamos acercarnos un poquito al realismo. Aquí defino la figurita. Bien. Y para la parte de la textura, simplemente vamos generando un trazo, una capita suave. Una capita suave general. Aquí sí no se va a quedar totalmente vacío. Voy a hacer una capita general. Pero también, muchachos, en este ejemplo les quiero mostrar que podemos darle volumen con curvas. Observa este primer ovalito por la parte de abajo, con un poquito de curvas. Hay unas formas muy bonitas en donde se construyen precisamente con curvitas en los trazos y bastantes ejemplos para darle volumen. Primero la capita suave en toda la nubecita. ¿De acuerdo? Primero esa capita suave. Luego el tono medio, no vamos a contornear nada, vamos a tratar de que automáticamente nos salgan la separación de los colores. Un tonito medio, separadito de los bordes. Suave, pero con una presión mayor. Siguiendo las mismas líneas. La misma colocación de los trazos de la primera capita. Formando toda la siluetita y le vamos dando un poco de volumen. Con las ligeritas curvas. Y después el tono un poco más oscuro, ligeramente en medio o al centro, despegado de los bordes. También suavecito entre las líneas, definiendo los huequitos o las áreas más oscuras. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Con el dedo, muchachos, con el dedito elijan un dedo meñique, el dedo índice, el dedo que quieran. Y vamos a intentar suavizar un poco, solo un poquito, desde la capita número 1. Un poquito nada más, por favor. No le presionen demasiado. Séquense el dedo en la ropa por si está un poquito sudadillo. Séquense un poquito el dedito. No va a total quedar muy, muy, muy realista. Nos vamos a acercar al realismo, pero tenemos que aplicarlo suavecito. Tono claro, tono medio, tono oscuro. Suavizamos. Y este también es algo muy importante para el humo, que podamos difuminar como tal. Aquí lo mencionábamos en el anterior, un poquito más de difuminado. Bien, y concentramos esas tres capitas ligeramente mezcladas. No lo quiero mezclar de más porque también se pueden desaparecer las líneas o los trazos. Tenemos que hacer otra capita por encima. Así que un poquito nada más, solo un poquito. También te puedes apoyar incluso con el borrador y limpiar un poco algunas zonas para poder darle un poquito de luz en caso de que te hayas pasado de sombra. ¿De acuerdo? Voy a hacer un cachito en la parte de aquí del centro de la misma manera. Aquí en este mismo. Este de aquí lo voy a enmarcar un poquito. Capita clara con curvas.
una capita clara con curvas para darle volumen desde los trazos. Con mucha paciencia vamos generando todas las curvitas, dándole volumen, un trazo claro, suavecito, parejito. Incluso lo puedo unir hacia este que acabo de colocar. Y un tracito claro, tono medio, ya no silueteamos nada, solamente vamos colocando las 3 capitas. Y con la solo sombra del humito vamos definiendo los huecos, las formitas. Tono oscuro, un poquito más fuerte, más intenso el trazo. Un día también practicamos precisamente la formación hicimos qué, dibujo de monstruos, en donde difuminamos muchísimo precisamente para explicar que una de las características de dibujar monstruos así muy misteriosos, ¿no? De los clásicos que le aplican la neblina por detrás o en el fondo, a los lados y que cubre parte del personaje y que aplicábamos precisamente la parte de difuminado, las 3 capitas, claro, medio oscuro y difuminamos con el dedo para poder ejemplificar el degradado más natural de las sombras sobre las nubecitas de humo, de polvo. ¿De acuerdo? Esto mismo lo podemos hacer e ir aplicando en todos los ejemplos que queramos. Hay muchísimos ejemplos de humo, pero repito, aquí ya el común denominador son las figuritas redondeadas, que aquí no tienen ningún piquito, y los piquitos que tienen la puntita redonda. Redondos, muchas curvas y un difuminado, un degradado, una sombra de degradado. ¿De acuerdo? Elvis, cuando llegues hasta este punto, por favor. Ya esto es más suavecito, ¿no? Mucho más noble a diferencia del fuego. El fuego es bastante contrastante, muchos picos y triángulos, y la nubecita o el humo es mucho más noble, más suave y calmado, todo el tracito. Bien, vamos a pasar al siguiente, muchachos, por favor. Bien, de hecho aquí tengo otros ejemplos. Esta imagen me gustó también mucho. Toda la nubecita de acá atrás es una ilustración de un tipo que le agregó una escena apocalíptica en París. Y bien dramática, ¿no? Un montón de explosiones por todos lados, pero la nubecita acá detrás se puede replicar en un montón de ejemplos. Y que la nube es muy similar. La nubecita es muy similar. Son un poquito más explosivos. Eso es más como tinta. Ese es más como tinta. El otro es más el humo denso. La nubecita. Y, ese les quería mostrar. Eso es muy similar a lo que estamos haciendo nosotros. La similitud que tiene es precisamente todos los trazos muy revueltos, mezclados y dándole la curvita. ¿Sí? Ese es un boceto precisamente del humo, pero no con degradados. Los degradados los hace precisamente con la pura línea mezclada. Si se observan las nubecitas, ¿verdad? Muy padre. Todas esas nubecitas. Y con esto podemos ejemplificar muy sencillito. Si lo logramos en blanco y negro, lo demás va a ser muy fácil de desarrollar. Ese me gustó mucho. Bien, ahora para el siguiente, se trata de realizar explosiones. La explosión, como les comentaba, mezcla el fuego con el humo. El diseño está aplicado en ambas partes. Observa los picos del fuego y las curvas del humo. Sencillamente aplica a ambos, en donde después del fuego, pues expulsa, ¿no? La parte del humito. Entonces aquí hay una combinación.
Precisamente por eso la aplicación o el uso de las explosiones es un derivado del fuego y el humo. Vamos a intentar aplicar este ejemplo lo más entero posible. En ese sí les sugiero que hagan un poquito más grande el dibujo, si se puede en toda una hoja, mucho mejor, para que nos pueda dar espacio para colocar el fueguito, hablando de una hoja tamaño carta aproximadamente. Déjenme ajusto mi lapicito. Vamos a generar la silueta de Daredevil. Sí, creo que es el personaje Daredevil. Y únicamente vamos a generar la silueta. Aquí el personaje de Daredevil es el que va a marcar precisamente el contraste entre el diseño de la explosión y el personaje. Círculo principal, por favor. Círculo principal. Barbilla. Aquí la parte de la barbilla, mitad del rostro. Únicamente vamos a generar la siluetita. Línea de los ojos. Está muy padre esta perspectiva del boceto. Detrás de la cabeza dibujamos la tabla de surf que conecta la espalda, hombros y pecho. Aquí también practicamos un poquito la figura humana para la perspectiva. En la parte del pecho hacia la cadera se genera una cajita. Esta cajita que nos lleva de los hombros o la parte superior hasta la cadera tiene esta formita. Esa es la parte del frente. Imagínate una cajita de cereal vista desde arriba. Esa es una de las caras. El lateral izquierdo tendría esta colocación. Así. Dándole ese volumen. Después de esto, lo que nos interesa también mucho es definir la formita de la mano. Aquí la formita de la mano colocamos precisamente un ovalito muy cercano al cuerpo, lo que acabamos de realizar, el óvalo de la mano, y vamos a intentarlo realizar directo, ¿sí? Colocamos primero las dos palmas, el ovalito de ambas palmas, izquierdo y derecho. Vamos a intentar hacerlo directo, pero pensando, por favor, pensando en las falanges o la estructura de cada dedo. Comenzamos con la manita izquierda arriba, con el dedo pulgar. El dedo pulgar con dos falanges. Una siluetita muy simple. Dedo pulgar. Dedo índice. Se alcanza a ver una parte de la articulación y la formita cuadradita en la punta. Dedo medio. Aquí simplifican, en lugar de 3 falanges solamente se ven 2. Dedo medio. Anular, también con 2 falanges. Y meñique. Aquí se une a la palma de la mano y solo la silueta. Ahorita lo vamos a rellenar. Solo la silueta. Hasta ahí está bien. Para completar el bracito, observa que detrás de la manita por la izquierda arriba se forma el antebrazo. Rodea la manita y después el bíceps y el tríceps se unen precisamente hacia el cuerpo y aquí se coloca el ovalito del hombro. Líneas muy sencillitas, por favor, sencillitas, sencillitas. Lo realizamos muy sencillo porque si recuerdas la explicación del fuego al inicio con el cráneo de este Ghost Rider, la iluminación en todo el contorno de la silueta,
todo el contorno del personaje se marca mucho aquí también, por eso les pido que lo hagan muy sencillito, porque vamos a sombrear, pero dentro de toda la silueta. Dedo pulgar de la mano derecha, dos falanges. Dedo índice, muy sencillito. Dedo medio, casi tienen la misma posición. Dedo anular. Y el meñique cambia un poquito la posición más hacia abajo. Palma de la mano. Antebrazo por detrás abrazando la mano. Y bíceps hacia el hombro. Normalmente en ese tipo de dibujos, cuando se generan explosiones, siempre hay mucho dinamismo, muchísimo dinamismo. Los picos te van a ayudar a generar ese dinamismo, pero sobre todo también un personaje para darle más drama a la escena. Siempre hay un personaje así saliendo volando, ¿no? En todo, ¡ah! Y los pedacitos de objetos también aquí volando. Ahorita les muestro otros ejemplos que tienen la misma aplicación. Pero para que se note como una explosión, en los cómics sencillitos, los de las historietas, cuando no había ese tipo de personajes, si no son muy explícitos, se apoyan de la onomatopeya. ¿Sí se acuerdan cuál es la onomatopeya? El boom. La onomatopeya es el clásico boom, ¿no? En el dibujo del cómic. Como no hay, a veces como no hay un personaje, lo que realizan precisamente es la onomatopeya, que son los textos que generan ruido. Y luego acompañado a esto, pues hay picos de explosión. Entonces esto es fundamental para que puedan comunicar de manera simple y visual cuando no hay un personaje, pero en este caso como hay un personaje, el personaje es el que representa ese boom de la onomatopeya. Y por eso el ejemplo, si no, en otro caso, pues podemos colocar nada más el boom y ya, ¿no? Pero en este caso me gusta más la expresión del personaje, que en este representa ese boom, ese lenguaje visual, que cuando ves la imagen digas, ay, caray, sí, hasta te alejas, ¿no? De la hoja, así como que, oh, pues, no te vaya a quemar, no te vaya a caer un pedacito de fuego. Pierna del lado frontal. También aquí es un óvalo, marca un poquito la rodilla, es más o menos como una formación de humo también. Y el piecito, aquí forma el piecito también un tanto directo por detrás. Solo la siluetita. Y para la pierna que va estirada, simplemente trata de observar la perspectiva de que la parte más al frente, la que está más cercana a nosotros, debe ser más grande, y la parte que va alejada va a ser mucho más pequeña. Pierna hacia la rodillita aquí la silueteamos, y el chamorrito por la parte de atrás, y se va disminuyendo en tamaño hacia el tobillo, y el piecito ya pequeñito, pequeñito, para aumentar precisamente también el drama de la perspectiva. Voy a siluetear parte del abdomen, el pectoral que se una hacia el brazo, del otro lado en la espalda alta también, y listo. Me salió un poquito gordo. Yo voy a decir que es Mister Increíble. Todo gordillo. Bien, ahora, antes de continuar con el fuego y la explosión de atrás, necesitamos rellenar. El ejemplo es este. ¿Sí? El ejemplo de Ghost Rider es el ideal.
en donde toda la silueta, todo el contorno es lo iluminado. Y en este caso, también dentro del personaje, con muchísimo cuidado, puedes utilizar la misma diagonal de Ghost Rider y rellenar todo el espacio, dejando en su mayoría el contorno libre. Sí, dejen el contorno libre, rellenen, rellenamos toda la silueta. Puedes dejar un poquito de degradados por ahí, pero entre más contrastante esté, mucho más dramático va a generarse la explosión, sin tocar los contornitos. En algunas partes sí lo tocan, pero podemos hacer esa excepción de que toda la explosión lo está literalmente envolviendo. Así se vería esa manita. Me voy a ir con la parte de la cabeza. En la cabeza casi no le pega mucho la iluminación porque el cuerpo genera esa sombrita. Voy a eliminar todo, nada más me interesa la pura silueta. Ojo, nariz, boca, no influyen demasiado porque ya la pose muy dramática es lo que te da el sentido de la explosión. Voy a pasar con el otro bracito, también en diagonal, sombreando, rellenando, dejando contornos vacíos. Todos los dibujantes de cómic, muchachos, todos los dibujantes de cómic, antes de hacer esto, precisamente practican, estudian, que es la clase de hoy, es observar y entender cómo se dibujan para echárselo, ¿no?, a su mente. Como el meme del niño, se me gusta bastante el meme del niño que está recogiendo del libro, ¿no? Un niño chinito, está recogiendo del libro y se está metiendo el conocimiento del libro a su cabeza. Está haciendo eso. Y lo graba, ¿no? Pero está bien padre, literal, está absorbiendo. Es una forma de aprender. Pues también ustedes alimenten su creatividad con ejemplos, con dibujos. Entre más dibujos tengan en su repertorio, mucho más posibilidades tienen de poder hacer algo sin referencia. Ya nada más recordar, recordar, recordar. Toda la siluetita en la pierna, hacia el piecito. Aquí en el piecito se envuelve mucho más. Ahí está. Y ya con eso se ve bien padre, ¿no? Se ve bien dramático, ya bien intenso el personaje. Tanto por la pose como el contraste en la luz y la sombra. Ahora, de manera muy sencilla, muchachos, tenemos que ubicar primero, en el caso de las explosiones hay una aplicación más, que es, lo vamos a anotar acá en este lado, muy usado, el punto de fuga. El punto de fuga en las explosiones es vital para poder saber de dónde nacen todas esas líneas de expresión. Dice, y veía una entrevista con mi tío Kim Jong-gi, que dice que mientras más conozcas, más puedes dibujar. Es correcto. A él en las entrevistas, mi tío Kim es de los que precisamente le preguntan muchísimo de que, oye Kim, ¿cómo lograste o cuál es tu método para poder dibujar sin boceto? De que, pues, es que, dice, no hay método, o sea, es entender, dominar el boceto, y hasta que domines el boceto, puedes dibujar como si estuvieras eliminando el boceto, o entre más practiques y más hayas dibujado en base a referencias, más puedes dibujar, así como lo comenta Jen. Más sencillo es realizar un dibujo.
Y entre más conocimiento tengas, ahí sí, échale al costal, échale a la piñata todo lo que puedan, absorban que su cerebro así crezca como extraterrestre. Está muy interesante también el hecho de que creen que hay un método, ¿no? De que, oye, ¿cómo dibujar de memoria, no? Y meditando, no, cálmate, pues, ¿cómo meditando? Pues, tu cerebro está vacío. O sea, no, 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 tienes que echarle, tienes que practicar muchísimo. Ahora, ubiquen por favor el punto de fuga. Ubiquen por favor el puntito de fuga, que aquí el punto de fuga, muy sencillamente, te lo da el piecito y la pose del personaje. Observen el triángulo que genera el personaje. Esta perspectiva es exactamente la misma que nos va a ayudar a ubicar el punto de fuga. El puntito de fuga nace junto con el fondo y el personaje. De ahí nacen todos los elementos, todos absolutamente. El ejemplo también precisamente de la pose es señalar con una flechita dónde queda el punto de fuga y ahí es de donde tienes que sacar todas las líneas de explosión. Entonces, una vez teniendo esto, de manera muy sencillita, comenzamos por el fuego, por favor. Comenzamos por el fuego. Ah, bueno, perdón, antes. Las líneas del punto de fuga puedes hacer esto, mira. Puedes hacer unas líneas guías punteaditas, todas partiendo del punto de fuga. Eso es muy usual para los que dibujan bien chueco. Es muy necesario que entre más líneas guías coloques, mucho más sencillo va a ser interpretar. Coloca así con líneas punteaditas. Con tu lapicito lo marco con rojo para que no se me pierdan en la explicación, pero con tu lapicito ve marcando esos puntitos. Se ve bien padre ya con esos puntitos nada más. Y después sobre esos puntos dibujamos con líneas quebraditas todas las explosiones. Primero de fuego, por favor. Primero de fuego. Picos que nacen del punto de fuga. Por aquí hay uno, por acá hay otro más. Para que genere un boom más grande o más intenso, tienes que soltar las líneas rectas. Y en algunos cuantos cachitos puedes generar unas lineecitas de fuego, pero ya como detalle, ¿no? El resultado de la explosión. Pero primero genera todos estos destellos saliendo de las líneas del punto de fuga, con muchos picos. De manera aleatoria, intercalamos estos piquitos, que es similar a lo que hicimos con el fuego. Ahí es donde se concentran los picos la mayor cantidad de luz, ¿eh? El fuego es luz, humo es sombra. Con los dos ejemplos anteriores tienes para poder entender esto. Fuego es mucha luz, humo es sombra, por lo tanto, esos piquitos se mantienen lo más claro posibles. Ahí, si observas, también hay la siluetita más brillante al centro que podemos detectar con una línea dentro blanca. Esa se va a quedar totalmente vacía. Una linecita doble, así como lo hicimos al inicio. Y después colocamos el humo, que el humo es el que ya lleva esa sombra. Alrededor podemos hacerlo directo. O si te quieres apoyar en los circulitos, en los ovalitos, pues también lo puedes hacer. Apóyate en los ovalitos, mezcla y después vas delineando. Ya esas curvitas, miren, aquí me voy a adelantar un poquito. Esas curvitas deben de tener una sombra degradada, pero la fuente de luz va desde el punto de fuga nuevamente. Ahí en el punto de fuga salen todas las líneas y también es el representante de la luz en esa dirección.
de tal manera que las bombitas de humo puedan tener la sombra más intensa del otro lado. Si generamos una capa de tono claro, una capa de tono medio y la capa de tono oscuro, se tienen que concentrar donde no les pega esa lucecita del lado externo. ¿De acuerdo? Esa es la formación. No nos adelantemos tanto, con esto podemos aplicar. Tono claro puede ser sencillísimo, sencillísimo, pero aplicándolo correctamente, no importa que el dibujo esté muy sencillo, la buena aplicación del dibujo y la colocación de las líneas fácilmente lo va a interpretar. Tono claro, tono medio, tono oscuro. Puedes degradar, puedes hacer lo que quieras. Una vez entendiendo el degradado y la colocación, ya lo demás va a ser muy sencillito. Tono claro, tono medio, tono oscuro. ¿Dudas, muchachos? Completamos el humito del otro lado. Muy sencillito. Muy sencillito. Todas las nubecitas detrás de los piquitos de fuego. Tú decides qué tanto ponerle. Entre más bombitas de fuego, perdón, más bombitas de humo agregues, le tienes que agregar también un poquito más de fuego, o a menos de que quieras ver que si le pones mucho más bombas de humo y poquitos piquitos de fuego, es a lo mejor ya una explosión tardía, ¿no? De que ya hay poca explosión y mucho residuo del humo. Y si le agregas muchos picos y poquitas bombitas de humo, es como que el inicio de la explosión. Tú decides qué tanto puedes agregar para ver que el enfoque que le quieras dar, si ya después, lo último de la explosión o el inicio de la explosión. Sombreamos cada nubecita. Y como si van a ser un montón de nubecitas, pues lo puedes sombrear muy simple, pero aplicando las tres capitas. Por favor, es así, no las elimines, tienes que agregarlas forzosamente. ¿Dudas, muchachos? Ya para terminar, les voy a compartir esta canción que está chidilla. Nada que ver con el fuego, ¿verdad? Pero está padre, bien romántico. De preferencia también al sombrear, les recomiendo que las líneas de la sombra también puedan encaminarlas hacia el punto de fuga y más dramatismo le van a dar. Todas hacia el punto de fuga. Muy bien, le voy a colocar la última capita de humo
Y ya lo último, muchachos, que vamos a agregar aquí son los residuos de la explosión, todos los objetos que salen volando. Y esos objetos que salen volando es el ejemplo que poníamos también acá arribita en el juego, que son esos cachitos de papel que se desprenden después de quemar algo, ¿no? Y ese se generan las siletitas y rellenamos con un poquito más de contraste, de preferencia figuritas con piquitos para que se vean pues totalmente destrozados, ¿no? Por el resultado de la explosión. Y trata de ubicarlos de preferencia donde hay mucho blanco o vacío. Se van a ver muchísimo mejor en donde hay blancos o vacíos para generar un alto contraste. Ahí por ahí se ve una navecilla que está por ahí, pero esa no la dibujamos, nada más los objetivos. Colocamos todas las piecitas y repito, es el mismo efecto si lo quieres hacer ya más realista, simplemente suavizando, como lo hicimos en el ejemplo anterior del humito, difuminando, degradado, puede ser con el dedo, con el difumín, como quieras. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Hay mucho contraste en las piecitas de acá abajo. Si le agregamos unos cuantos ladrillitos de aquí abajito, también nos puede ayudar a marcar un poquito el mayor el contraste. La parte del suelo que se va desprendiendo, pero en general es el uso de ambos elementos, tanto el fuego como las bombitas de humo. En el fuego ya vimos tiene un alto contraste, son triángulos y picos, mucha luz, mucha sombra. Las bombitas de fuego, de humo, perdón, las bombitas de humo son difuminadas, tienen muchas curvas, óvalos y son más tranquilas las formas, ¿de acuerdo? Y una muy bonita interpretación mezclando ambas, pues se genera precisamente en una explosión, pero para la explosión muy necesario colocar antes el puntito de fuga de donde quieres que se muestre todas las líneas que salen y el personaje que coloques o si es un personaje o si es la onomatopeya, pues tiene que colocarse y salir también de ese puntito de fuga. Dudas, muchachos. Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor. Hay muchísimos ejemplos. Aquí les voy a mostrar ya para terminar otras imágenes de donde podemos sacar un montón de referencias. Esta, por ejemplo, esta me gusta también mucho, en donde el punto de fuga, si te fijas, lo apunta con el piecito. Lo apunta con el piecito y aquí está, de aquí nacen todas las linecitas, tanto de fuego como de humo. Y es exactamente la misma aplicación. La combinación entre los picos del fuego con las curvas del humo. Esa también está muy bonita. Lo acerco un poquito más a esta parte, en donde pues el punto de fuga, si observas el destellito de la luz, de acá todos van hacia un centrito, hacia un punto, y de ahí nacen todas las linecitas. Combinan los picos con las bombitas de humo, ¿de acuerdo? Pero todo naciendo de ahí. Las explosiones son el mejor ejemplo. Ese también es muy similar al que hicimos. El personaje, la perspectiva, el piecito te dice dónde está el puntito de fuga. Y todos los efectos de los objetos volando hacen el contraste, los picos, las curvas.
¿Dónde está el otro que les quería mostrar? Ah, el de la fotografía. Esta fotografía, por ejemplo, es una fotografía real. Es una foto real, no recuerdo de dónde es, pero es una explosión real en un lugar. Y aquí nuevamente, el punto de fuga te lo dicen esos piquitos, todos estos de acá, te dicen dónde están colocados. Más o menos como de aquí sale el punto de fuga y de ahí nacen todas las bombitas de humo, todas las piquitos de fuego. ¿Sí? Aquí interpretación de una fotografía real, si observas las nubecitas, pues tienen ese degradado bonito de las nubes y el fuego es el mayor sólido blanco y contrastante posible. Aquí hay un pajarito, me va volando por aquí, con mucho contraste. Y todo lo que está aquí abajito, pues hace un contraste porque eso está por enfrente. Hay otra más que la típica explosión nuclear. Es una edición. Pero todo va encaminado a que el punto de fuga está justo aquí. De aquí nacen todas las linecitas y de ahí salen las bombitas de humo. ¿De acuerdo? La mayor concentración de luz está en el punto de fuga y las sombras están por encima. ¿De acuerdo? Todos esos ejemplos ya fácilmente los podemos ir dibujando sin tanta complicación para poder usarlos en donde quieran. En donde quieran. Aquí hay algunos ejemplos también de la antorcha humana, pero todo desemboca en esta mezcla de la explosión con los dos elementos. Espero que les haya gustado, muchachos. Nos vemos el día de mañana. Pórtense bien. Ya es que es miércoles, ¿no? ¿Qué día es hoy? ¿Martes o miércoles? Miércoles. Ya no sé ni en qué día estoy, pero solo sé que ya va a ser diciembre. Bueno, muchachos, cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana. Firmen sus dibujos. Pongo una firma. Mi nombre, Alberto Wichin García. Y me pueden encontrar en Facebook, en Instagram. Recuerden poner también la fecha, el 2020. Y nos vemos el día de mañana. Muchos pórtense bien, cuídense mucho.